Nadie te preguntó. Política y coso con Fede Germán Jaime. Sí, está Federico Jaime. Federico Germán. ¿Cómo anda, Fede? Buen día. Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿En Lituania? Yo te pregunto Sí, por... sí, sí, sí. Ah, bien. No viajo tanto. Bueno, dale ¿Estás impresión. en el salón de clases hoy? Sí, hoy en el salón de conferencia donde suelo estar en general, que en realidad es solo un aula más grande, que cuando está vacía lo usamos para conferencia. Entro así para preparar con todo mi monigote y veo que había una computadora abierta y cosas y dije, tengo que encontrar otro lado. Así que le robé el aula a un amigo acá. Está muy bien. bien. Bien, hoy vamos a hablar o vamos a terminar lo que empezamos, ¿no? Tiene que ver con los Sí, idiomas. sí, sí. La idea era poder seguir para darle una continuidad así, para que no se pierda, porque si les tirábamos ya de una semana a otra, por ahí Sí. se perdía. Pero bueno, sí, la idea es seguir un poco con los idiomas, para ver si había habido alguna repercusión, si usted había pensado alguna pregunta que a lo mejor podía responder, a lo mejor no. Y bueno, tratar de ampliar un poco más en el costado, en algunas cosas más políticas, más filosóficas del lenguaje o lingüísticas también. Sí, hagamos un breve, no sé, un resumen de lo que habíamos quedado hasta dónde habíamos llegado. Si te parece, muy breve como Sí, sí, para sí. adentrarnos en lo que sigue. Un poco lo que habíamos hablado era, en general, bueno, habíamos armado y hablado de las familias de idiomas. Sí. Habíamos dicho bueno, que había diversas familias de idiomas alrededor del mundo y que tenían que ver con cuestiones de cómo se habían dado las migraciones, y que hay lenguas que nos parecían que a lo mejor eran muy diferentes, en realidad estaban conectadas. Ujú. Particularmente las lenguas, nosotros habíamos hablado de las lenguas indoeuropeas, o sea, que por muy lejos que parezca, India e Irán, digamos, el sánscrito y algunas lenguas que se hablan en India y el iraní tienen mucho más que ver con el español que una lengua que, por ejemplo, está en España, como el euskera, el vasco. Pero bueno, Ujú. después nos metemos con el vasco. Entonces, ¿cómo esas similitudes entre distintas lenguas indoeuropeas podían permitirnos, al final terminamos hablando de eso, cómo podía permitirnos aprender un idioma más fácilmente? Porque hay un montón de palabras, habíamos terminado la charla, me acuerdo, con la idea de los cognates, que eran estas palabras que son sumamente similares de un idioma al otro, digamos, en cómo se escriben, por lo menos, o en cómo se dicen, y que en general, entre las lenguas indoeuropeas, si suena parecido o se escribe parecido, en general es lo mismo. Si tiene cuatro patas, mueve la cola y dice wow, en general es un perro. Claro. Así que bueno, nada, habíamos estado hablando un poco de eso, sí, de cómo estas lenguas en realidad son más parecidas de lo que uno creería. eh, y nada, habíamos hecho un pequeño experimento al final, para comparar Sí. desde español, inglés, me acuerdo que fue portugués, sueco, danés, francés. Pasamos por Comparamos todos todo lados. cómo se decían un par de palabras y nada, era muy parecido. Y habíamos dicho que ¿por qué esto es importante? Para que la gente se siente cómoda al hablar la lengua, porque necesitamos 500 palabras para abarcar el 80% de la comunicación de una persona hablante, nativa, perdón. Y 1000 palabras para abarcar ya el 90%. Después, cómo los movemos alrededor es otro cantar, y si las usamos bien, pero la palabra en sí necesitamos 500 para poder hablar casi sin problemas, lo cual es muy loco. Uno pensaría que nada, que lleva mucho más, pero todo parecía indicar que es eso. Bien. Genial. Y con esto dicho, ¿hacia dónde vamos? Nada, quería por ahí arrancar con un concepto de esto de cuáles son los idiomas más fáciles o más difíciles de aprender. Eh, Porque en realidad eso es una pregunta engañosa. Lo primero que hay que decir es que si bien hay lenguas que pueden ser más sencillas que otras cuando uno analiza distintos aspectos, en realidad todo va a depender de cuál es tu lengua materna. Lo Ujú. primero que hay que decir. Claro. Si, por ejemplo, de vuelta, el coreano
de las lenguas, dentro de las lenguas de aquellos lares de Asia, comparativamente es más sencillo que el japonés, más sencillo que el chino, o es más sencillo que incluso el thai, que el tailandés, pero si yo hablo japonés, aprender coreano va a ser mucho más sencillo que aprender inglés. Claro. No importa que el inglés sea más sencillo en términos gramaticales, porque tiene que ver con esto que decíamos. ¿Cuántas palabras en común tienen? ¿Qué tan acostumbrado o qué tanto acceso tengo yo a ese idioma en mi día a ¿Qué día? tan ¿Qué familiarizado relación estás? cultural tengo? No, ¿Cómo? y en el tema de fonética también, ¿qué tan acostumbrado estás a esos sonidos? Porque a veces Sí. es difícil pronunciar ciertos sonidos cuando vos no estás acostumbrado. Sí, tal cual. De hecho, esto es sumamente loco. Hay idiomas que, digamos, si vos creces hablando, no me acuerdo bien ahora el ejemplo, pero tu aparato fonador, esto es tu garganta y tu boca, el paladar, la posición de la lengua, los dientes, etcétera, cambia de acuerdo al idioma que hablas. Es una Claro. locura. Se te cambia la estructura de la boca, de acuerdo, y de la garganta, de acuerdo al idioma que vos hablas. Y si te has criado hablando un cierto idioma, ergo, tu boca se ha modificado de una determinada manera, si querés hacer ciertos sonidos en otros idiomas específicos, no podés. Hay Bueno. una contradicción ahí entre el árabe y el francés, creo, que no pueden. No pueden hacer ciertos sonidos. Creo que si hablan francés, no pueden hacer ciertos sonidos en el árabe, porque les ha cambiado la boca. Claro, te iba a decir, para nosotros el caso más claro es el francés, ¿no? Cuando queremos hablar francés. Sí. Bueno, yo lo hablaba los otros días. Yo tengo el colega francés, que mi compañero de acá, profe de educación física también, y el chabón no podía creer que la gente no pudiera hacer el R. ¿Viste? Porque cuando acá, qué sé yo, no sé, querés decir Rodin, el pintor, y es Rodin. Y la gente no puede hacer esa gutural de acá. Yo lo estoy exagerando, ¿no? Pero lo mismo cuando decís Renault, la marca de auto, es Renault, Renault, así. Lo mismo con Peugeot, es Peugeot. Y él no podía entender que, o sea, le dije, la gente no puede hacer ese sonido. ¿Cómo que no? Me dice. Y lo probamos con otro colega que es lituano, y el chabón se mataba de la risa, se lo hizo hacer a todo el mundo que se cruzó, y no. O sea, él entendió en ese momento que ese sonido es re difícil. Y yo me acuerdo de haber tenido la suerte cuando estudiaba francés en la escuela, de poder hacer ese sonido por alguna razón. No sé por qué tengo la capacidad de hacer sonido de lo más raro. Y ese me salía, pero a ninguno de mis otros compañeros. Éramos 32 en la clase, a 31 no le salía y me salía a mí. Pero de vuelta, suerte, digamos, no es que soy un iluminado. Claro, claro, tiene que ver con una cuestión más fisiológica, quizás. Sí. Y hay veces que la pegas, como todo lo que es físico, al final del día termina siendo una capacidad motriz de tu cuerpo, el ajustar la garganta y las cuerdas vocales y la boca, la lengua, todo, que es lo mismo que tirar al aro. Y bueno, hay un momento en donde tiras piedra y un día la embocaste y te diste cuenta que para embocarla tenías que poner el codo acá, la muñeca acá, y si logras repetirlo, te va a salir, ¿me entendés? Entonces, muchas veces tiene que ver con el error. O sea, claro, hay veces que la pegás con un determinado sonido o con un... sí, y bueno, después te sale. Pero es muy loco cómo... Y acá es donde volvemos. Creo que lo habíamos comentado la vez pasada, cómo nosotros no pensamos en respirar. Entonces, no pensamos en hablar. Es algo absolutamente natural para nosotros. Y por eso el aprendizaje de una lengua puede ser muy frustrante cuando te vienen y te hablan en otro idioma de manera sumamente fluida y vos no entendés decís, es como si te metieran abajo el agua. O sea, no puedes respirar, estás absolutamente perdido en algo que es obvio para vos, ¿me entendés? Que no se explica. El idioma no se explica porque lo usamos tanto como vivir, tanto como caminar, como respirar. Entonces, cuando nos encontramos ante esa situación de vernos expuestos a otro idioma, es una situación de alta tensión para nosotros porque decir, loco, no entiendo nada. Y no entiendo nada en algo que, primero, debería entender y segundo, al otro le sale sin problemas. Porque es su lengua, ¿me entendés? Sí. Así que nada, es una cuestión emocional muy fuerte ahí que hay que sobrepasar. Claro. Bien, y en esto está metido la política, ¿no? Sí, Como todo. siempre.
Hay las muchas cosas con conquistas, respecto a eso. etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, digo, tenemos que remontarnos a la época de las conquistas y demás. Sí, siempre es desde la historia de la humanidad misma. Porque la historia de la humanidad en general ha sido aquella de conflictos. Y el idioma, como decimos, es una herramienta, digamos, cuando yo hablo mi idioma, volvemos al mismo concepto que decía antes. El pez no sabe que existe el agua hasta que lo sacan. Entonces, cuando yo hablo mi idioma, estoy en una situación de absoluto confort. Me rodea por todos lados, me atraviesa. Yo no me doy cuenta de mi idioma hasta que me pongo en situaciones donde eso no está. Si yo voy a confrontar con otro pueblo, lo mejor que puedo hacer es eliminarles ese confort. O sea, la eliminación, la supresión, la cancelación y la mixtura de idiomas ha sido una estrategia fundamental en los procesos de conquista y colonización de la historia y la humanidad. O sea, lo mejor que yo puedo hacer al otro es eliminar su idioma, porque entonces lo corro absolutamente. Lo corro de su cosmovisión del universo, lo corro de su zona de confort, lo corro de su arraigo, digamos, intergeneracional, lo destruyo. Lo destruyo socialmente y lo destruyo individualmente. Cuando fuerzo a alguien a no hablar su idioma, lo lleva a un nivel de alienación tal que permite, que, digamos, comulga con la idea de que desarma toda resistencia o facilita digamos, la anulación de toda insurgencia. Sí, porque Acá anula la historia y la cultura, digamos. Entonces... Sí, te anula enteramente, porque nosotros tenemos un inconsciente colectivo construido intergeneracionalmente, y esto es lo que yo decía, lo que hablábamos la vez pasada. En un idioma usamos la palabra, no sé, var para decir verde, y en el siguiente idioma decimos vac, que significa pasto, y en el siguiente decimos vaca, porque la vaca come pasto y el pasto es verde. Entonces podemos hacer esa reconstrucción filológica, pero cuando yo te meto que vaca es cow, o sea, te rompo completamente esa linealidad, esa historia que tu pueblo ha recorrido y que vos encarnás en ese hablar. Entonces, es muy probable que tu pueblo termine siendo asimilado por mi cultura, sino totalmente erradicado. ¿Me entendés? Entonces, ha sido fundamental. Acá en Lituania, el lituano fue prohibido durante la época del Imperio Ruso y son sumamente conocidos y valuados como héroes. Unos chabones que traían libros que imprimían de manera, digamos, los imprimían en Alemania, libros en lituano, los contrabandeaban, los traían para acá y tenían escuelas en los sótanos para enseñar el idioma lituano porque después tenían que hablar ruso. Entonces, fue una forma de resistencia subterránea que los lituanos supieron ejercer y pasaron cosas similares, por ejemplo. Yo estoy hablando de esto como para no irnos tan atrás en el tiempo, o sea, son cosas que han pasado hace 2 días. Historia reciente. En la Guerra Civil Española también. O sea, en la Guerra Civil Española a la euskera le pegaron de arriba a abajo, al catalán también, por insurgente. Entonces, esas poblaciones hicieron un esfuerzo sobremedido de poder sostener ese idioma. Totalmente. Claro, esto en la historia reciente porque es, como decís vos, viene de la edad de la antigüedad, de los primeros imperios incluso. Así que bueno. Sí. Y como para entender, un dato súper interesante, para entender la profundidad de que esto, cuando hablamos del inconsciente colectivo y de cómo estas cosas calan tan hondo, las lenguas ibéricas, previo a la llegada del Imperio Romano, tenían una diferenciación entre el ser y el estar. Entre los verbos, estos verbos que para nosotros son claves, yo no digo yo estoy Fede, yo soy Fede, ¿me entendés? Y tiene que ver con nuestra identidad. En el momento en que nosotros empezamos a confundir el ser y el estar, es un síntoma psiquiátrico directamente, porque eso significa que la integridad de nuestra identidad ha sido fragmentada. Entonces, para nosotros es una cuestión crucial la diferencia entre estos dos verbos, y quien aprende español tiene que saberlos bien, si no se te cae rápido que no sos hispanohablante o tenés un problema psiquiátrico grande, como digo. Pero en la mayoría de los idiomas tal diferenciación no existe. Ni siquiera en un montón de idiomas latinos no existe. Entonces, esto estaba antes del Imperio Romano, el latín no tiene tal diferenciación, y en el momento en el que cae el Imperio Romano, vuelve a surgir en el español como variante del latín. O sea, forzaron en el latín
una diferenciación que, digamos, en última instancia tiene que ver con una concepción filosófica y teológica del mundo, en las que nos podemos meter después, pero eso no estaba. O sea, el latín lo desapareció por un par de siglos, y en el momento en que la autoridad regente, política central, se corrió, tomaron el latín, lo transformaron en otro idioma, y esa específica, digamos, esa característica específica volvió a aflorar. O sea, estuvo en el inconsciente de toda la gente de la península ibérica por siglos. O sea, lo mantuvieron, y en el momento en que pudo, volvió a florecer. En otro idioma. O sea, ellos ya no hablaban su idioma, hablaban otro. Pero eso volvió a aparecer. Es una locura. Me vuela la cabeza a mí. Tremendo. Tremenda la historia esa. Y en inglés también tenemos diferenciado eso. No, en el inglés No, tenés en to inglés be. Ah, es verdad, digo unificado, quise decir, está Claro, unificado. claro. En la mayoría To de los be idiomas es está el unificado, y eso es una de las cosas que más les cuesta. Acá el ruso es una, en el lituano es una. Todas las lenguas eslavas, el verbo ser y estar es una sola cosa. En todas las Bien. lenguas germanas, el ser y el estar es una cosa. En el francés también, en el italiano también. Por eso te digo, incluso lenguas romances que vienen del latín no lo tienen. El rumano tampoco lo tiene. El húngaro, digamos, todas las fino-úgricas, hasta donde yo conozco, toda es una sola cosa. Ser y estar es una sola cosa. O sea, para nosotros es sumamente interesante, porque eso nos permite una relación muy específica con la divinidad. ¿Por qué? Porque el ser habla de un ser trascendente. Esto es un excelente ejemplo que yo le pongo a mis alumnos cuando les quiero romper la cabeza. Yo les digo, yo soy joven, pero estoy viejo. O yo soy flaco, pero estoy gordo. ¿Me entendés? Es como el hecho de que yo tenga un panzón gigante y pese 500 kilos y nunca vaya a no pesar 500 kilos de acá hasta que me muera, no quite el hecho de que yo soy flaco. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es, digamos, saco una foto en el mundo de las ideas, platónico, así, y digo, Fede es flaco, o sea, Fede es joven, no importa que sea viejo, el ser viejo es un accidente. Es más, llega a tal punto que vos decís, cuando vos decís que una persona ha muerto, ¿qué usás? ¿Ser o estar? Está. Está muerto. El estar muerto es un accidente, chico. ¿Ese chico va a volver a vivir? No, no va a volver a vivir. Pero el hecho de que haya nacido, el hecho de estar vivo, el hecho de que haya vivido, el hecho de que haya muerto, es un accidente. Sí, sí, no tiene es, nada que no ver es con la esencia de muerto, esa persona. no es muerto, ¿Cómo, no es, cómo? no es muerto, no forma parte de No. su identidad la muerte. Claro, no, por eso digo, ni la vida ni la muerte forma parte de la identidad del alma. A eso es lo que voy. El hecho de que vos estés vivo o estés muerto es un accidente. Claro, justamente ¿Entendés? puede ser en un Porque accidente. el alma, ¿qué? No, decía, justamente puede ser en un accidente que has muerto. Ahí está explicado, digamos. Pero esto es lo que nosotros nos genera una cierta relación con la divinidad y con la religiosidad, que es muy diferente y muy intensa, porque nosotros tenemos verbo, el ser es uno, es eterno, es único, es imperecedero, es omnisciente, eso es el ser, es una idea en el mundo de las ideas, es el alma, eso es lo que nosotros escribimos cuando escribimos el ser. Y esto es, y acá es donde viene lo gracioso, e independientemente de que vos seas ateo, agnóstico, budista, no importa. Es tu lenguaje, el idioma castellano, pero también el idioma portugués, por ejemplo, que te llevan a entender en tu cabeza cognitivamente y eso, digamos, en lo profundo, la diferencia entre un ser que es trascendente y un ser que es inmanente, un ser accidentado. Por eso digo, yo soy rubio, nací morocho, pero yo soy rubio en mi alma. ¿Me entendés? Tener alma Es de muy rubio. loco, pero nosotros podemos decir eso. Vos lo querés decir en inglés y no tiene ningún sentido. O sea, no hay manera de decirlo. Claro. Y entonces, ahí es donde yo quería ir después también, dependiendo del idioma que vos hablas, son literalmente las concepciones que vos tenés del universo que te vienen heredadas. O sea, ni siquiera es que vos elegís acá. Vos hablás cierto idioma y tenés la capacidad de poder hablar de ciertos fenómenos y de otros no. Por ejemplo así, el finés tiene 40 palabras para decir nieve. 40, chicos. ¿Por qué? Porque tienen nieve por todos lados esos muñecos. Entonces tienen que tener la capacidad de diferenciar conceptualmente un hecho que es relevante para su idioma. Entonces, si la nieve recién ha caído,
o si está toda aplastada. Si está cayendo, ¿me entendés? Si es fresca o ya está mezclada con barro. Si está en el techo, no importa, digamos. O sea, todo eso es una palabra diferente. Mirá. Y nosotros decimos nieve. Nieve en el suelo, nieve aplastada, nieve en bolita, nieve cayendo, nieve. Estos muchachos Nevando. tienen 40 palabras. Nevisca. Claro. Entonces, acá es donde nosotros volvemos a decir lo político, pero en un sentido más profundo. Dependiendo del idioma que uno habla, de vuelta, las concepciones del universo que ese idioma te permite. Y ese idioma ha sido gestado en generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de gente que ha considerado que estas palabras son las necesarias para describir esta realidad contingente de ese grupo de gente que vive ahí. Eso y que tiene que lidiar con diferentes cosas, muy diferentes a la que vive en Uganda, a la que vive en España, a la que vive en China. ¿Eso hace que los idiomas imperiales tengan más palabras? El español, el inglés, no sé. Lo que tienen los idiomas imperiales necesariamente tienen que haber absorbido ciertas palabras de los lugares que conquistan. Ujú. Porque si No, pero incluso, no- sí, pero además crear palabras por las nuevas condiciones también. Sí, igual eso tiene que ver con la característica del idioma. Por ejemplo, eso es otra cosa que quería decir. Hay idiomas que se llaman aglutinantes. Entonces, por ejemplo, el inglés es un idioma aglutinante, no tanto como el alemán, en donde tenés una palabra que es es un chorizo así, pero ¿por qué? Porque juntaron pedacitos de palabra, de, no sé, 10 palabras diferentes para armar un concepto. Sí, Esos son claro, idiomas sí, aglutinantes. eso veía el otro día, que además no solamente a veces son palabras estrictamente descriptivas, sino que a veces son conceptos. Toman Sí. conceptos Bueno, para y eso- describir otra cosa. Sí. Eso es lo que permite que ciertos idiomas sean más flexibles que otros. El español no es muy aglutinante. Por ejemplo, tenemos palabras como paragua, parar, agua. Ujú. Y eso es una palabra nueva que aglutinó 2 palabras, pero no son muchos los casos. En inglés está lleno. Sí, sí. Como te digo, no sé, rainbow. Es un arco, rain es lluvia, bow es arco. Entonces un arco de la lluvia. En el caso nuestro, en español, justo esa palabra también es aglutinante. Arco iris. O sea, un arco de colores tendría que ser. Pero no tenemos muchos ejemplos. Entonces, la capacidad, para mí, parte de la capacidad del inglés de expandirse como lengua imperial a nivel mundial es su capacidad de crear conceptos a partir de palabras preexistentes. Por ejemplo, de vuelta, Internet. Claro, sí. Fácil. O sea, net es una red, inter es entre, listo, fin de comunicado. Y así, todo, cell phone, lo mismo. Entonces, un teléfono celular vendría a ser, que es la célula pequeña esa. Entonces, nada, pueden crear y puede ir rotando todo el tiempo, puede ir generando palabras nuevas por su capacidad que tiene de ser una lengua aglutinante. Y también, obviamente, mientras más gente hable ese idioma, más vivo está ese idioma, más posibilidades de mutar tiene, más posibilidades de generar nuevas palabras, más posibilidades de generar nuevos usos, más posibilidades de generar nuevas combinaciones y más posibilidades de dejar de lado, ¿cómo? Perdón. No, estábamos escuchando. Y más posibilidades de dejar de lado ciertas estructuras que son complicadas. Por ejemplo, el inglés se ha dejado de lado muchas estructuras de otros idiomas, por ejemplo, como decía, de la rama germana, que son complicadas. Entonces, ya no les sirven, no le hacen falta, porque se usa y se dinamiza. Hagamos un ejemplo muy sencillo en el español. Por ejemplo, el verbo hablar, ¿verdad? Ujú. Nosotros sabemos que si termina con ar, en general son regulares. Es decir, yo hablo, tú, Hablas. bien, él, Habla. bien. En trabajar, yo, Trabajo. tú, Trabajas. él, Trabaja. perfecto. No, Entonces, en realidad no, pero bueno. esa estructura es, para todo eso, para los verbos que menos usamos, es regular. Hay un par de irregularidades, pero es regular. Ahora, vamos a decir, el verbo ir, yo, Voy. Ir.
Hablaba re Voy. mal. ¿Qué tendrá que ver? ¿Ve? Es lo que te digo. ¿Qué tendrá que ver voy con ir? Sí. O sea, acá lo que ocurrió, además, es que en el español se juntaron dos verbos del latín. O sea, es un quilombo. Pero, ¿por qué se pueden mantener esas irregularidades? Porque las usamos todo el tiempo. Las palabras que más usamos, porque las refrescamos todo el tiempo, pueden mantener más irregularidades. En cambio, las palabras que menos usamos tienden a la regularización. Tienden a que, por eso digo, hay un verbo regular, hay una forma regular y todos los verbos tienden hacia ese casillero. ¿Cuáles no? Los que usamos todo el tiempo, porque es un constante refrescar. Y en inglés es clarito. Sí. Todos los verbos en inglés es para tonto. Yo digo, para todas las personas, yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, ustedes, es todo el mismo verbo y cambia solo para él, ella, ellos. Y lo único, perdón, él, ella. Y lo que hay que hacer es agregarle una S. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo digo run es correr. Entonces, I run, y si yo digo he, que es él, runs, y agrego la S, y listo, se acabó el problema. Eso es toda la complejidad de los verbos en inglés. Sin embargo, el verbo ser y estar, que es el que más se usa, tiene 3 cambios. Es I am, you are, he or she is. O sea, am, are, is. Nada que ver uno con otro. Entonces, eso es lo que digo. ¿Por qué? Tiene 3 cambios en vez de 2, que es lo que tiene todo, y además esos 3 son tan diferentes entre sí. Porque lo usan todo el tiempo. Y al usarlo todo el tiempo, esa diferencia se refresca y se puede conservar. Entonces, todos los idiomas, aquellas cosas o aquellas características que son menos usadas, se tienden a dejar de lado y se tienden a olvidar y se tienden a cambiar. Y el idioma muta a una forma más simplificada. Claro. Bien. Muy bueno. Muy, muy claro, digo, pensando, analizándolo así, a veces uno dice, es re difícil el inglés. No, bueno. No sé si es tan difícil. No, el inglés, particularmente gramaticalmente, es bastante simple. Lo complejo para mí del inglés siempre fue la pronunciación, más que nada porque depende de quién te lo enseñe. Sí, en verdad. español la pronunciación, más allá de los acentos, es única. Las letras suenan de una manera, diga quien las diga. En inglés no. En inglés, si vos escuchás a un tipo de Luisiana y a uno de Nueva York, te van a pronunciar las palabras de forma diferente. Sí, pero el principal problema además es que ponele que todos se pusieran de acuerdo, que no es el caso. Pero ponele que tienen acentos como los tenemos en el español muchos también. Uh-huh. Imagínate que los extranjeros cuando escuchan a alguien de Chile hablar es como suerte, hermano, ¿qué fue eso? ¿Me entendés? Sí. Eso no es español. Entonces, la cuestión es que... No quiero ser malo, pero agarran y... nosotros cuando escuchamos un cordobés medio cerrado nos pasa lo mismo. No, lo sé. Ese era el siguiente ejemplo. Yo hago un esfuerzo grande acá de modular un poquito, por lo menos. La cuestión es que el problema con el inglés es que la escritura suena diferente, o sea, lo lees diferente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, acá estaba hablando con mi amigo y colega Austin, al que le estoy usurpando el aula y acaba de venir, acaba de entrar. Si querés venir y decir hola, Austin, al programa acá Argentina. Estamos hablando de pronunciación en inglés y la A veces suena como EI y a veces que suena como A. Uh-huh. Claro. ¿Cuándo es cuándo? Buena suerte. ¿Me entendés? Hay un montón de veces que es intuitivo y uno, se acostumbra, pero la pronunciación es un horror. Porque el problema del inglés es que es una mezcla, agarraron una coctelera y pusieron sajón, pusieron alemán, pusieron lenguas nórdicas, pusieron algo de un poco de galés, latín. Lo mezclaron, lo tiraron contra la pared y el machacazo que quedó ahí fue como, bueno, esto es el inglés, ¿me entendés? Sí, en particular ocurre algo porque, bueno, vos decís, los verbos, más o menos, es lo primero que te enseñan, los aprendés a pronunciar y ya está. Pero los nombres de las cosas es complicado porque depende dónde se haya originado el nombre, básicamente. Claro, muchas veces sí. Y como te digo, si la A tiene una N antes o después, es de una forma, si tenés doble O, a veces así y a veces no. Hay un montón de videos, de memes en internet diciendo, si es así, entonces es así. No, hay palabras diferentes que se pronuncian de la misma manera.
O sea, que se escriben Sí, y diferentes. hay palabras que suenan igual y la escritura es absolutamente diferente. Sí, sí. Y Como- tiene una particularidad el Reino Unido en esto, es que hay letras que ni siquiera las pronuncian. O sea, Sí, el olvídate. equipo de fútbol que nosotros llamaríamos Leicester, si lo leemos en castellano, es Leicester. Sí, sí. Le faltan 5 letras. Sí, yo tenía recién una alumna que me dice la feria de Hood. Y yo le digo, no, vení a escribirla porque la puedo escribir 10 veces y la voy a escribir mal todas las veces. Y era Hull. Claro. Pero para mí era como, no, la había hecho Hall. Hall, Y para claro. mí era, no sé, podría intentar WHOLE o HOLE o H-A-U-L la escribiría yo. Sí, sí, no, un horror, un horror. Y hay una al día de hoy a mí me muy cuesta. una palabra muy particular entre Estados Unidos e Inglaterra que es aluminio. Se escribe igual y se pronuncia diferente. Bueno, Los hay alemanes. muchas palabras que se escriben diferentes de un lugar al otro. Pero bueno, eso sí, es una cosa medio flayera Ahí del está la idioma, del dificultad del inglés, me parece. Después el resto es Sí, para bastante mí simple. es eso, es como decís vos, tal cual, la pronunciación. Y la otra dificultad que tiene son los verbos múltiples. Por ejemplo, como nosotros decimos despegar cuando despegue el avión, pero ellos dicen take off. Y después tenés take in, take out, take away, take this, y así. Sí. Y después tienen get, que es como conseguir o obtener. Y después tenés get in, get out, get on. Lo bueno de eso es que el latino los inventa. Es que es creativo. Entonces, le metés y ellos te van a entender. Es como cuando le terminás las palabras portuguesas de niño o en cosas así. Sí. No, nosotros sacamos el pincel y ahí vamos. Sí. Pero bueno, una cosa más que les quería comentar, como para dejarles, con respecto a lo que era político de los idiomas, es el concepto de dialecto. Que el dialecto básicamente es un idioma que tiene ciertas características específicas en una región. Por ejemplo, cambia algunas veces la gramática, algunas palabras cambia la pronunciación o cambia la escritura de ciertas palabras. Pero ¿qué pasa? En realidad, la definición de un dialecto o un idioma diferente es política. El catalá y el valencià, que se hablan en España, vos vas y lo escuchás y es tan parecido que no podrías decir. Y cuando vos lees dos textos, uno en catalán y uno en valenciano, decís, muchacho, esto es igual, es igual. La diferencia en por qué son dos idiomas es porque los valencianos, pero ni muertos van a decir que el valenciano son es catalanes, un dialecto claro. del catalán. Y el catalán, pero ni muertos van a decir que el catalán es un dialecto del valenciano. Entonces, como ellos quieren decir, no, nosotros hablamos valenciano y nosotros hablamos catalán, y a pesar de la diferencia, chicos, es tan parecido que uno no hay manera. En Entonces, cambio, en Mallorca tienen su dialecto y dicen que es un derivado del catalán. Claro, en las Baleares hablan cuatro catalán diferentes, uno en cada isla. Claro. Y son un poquito más diferentes, son mucho más diferentes los dialectos del catalán de las islas con el de Barcelona que el de Barcelona con el de Valencia. Claro. ¿Me entendés? Entonces, uno con ese criterio tendría que decir, no, bueno, en realidad el valenciano y el catalán son dialectos y estos cuatro son otros idiomas. O sea, hay más diferencia entre los dialectos de este con este que entre este con otro idioma. ¿Me entendés lo que te digo? Claro. Y lo mismo pasa en Dinamarca, pero al revés. Ellos tienen Sealand, que es la isla donde está Copenhague, y algunas islitas alrededor que van cambiando dialectalmente hasta que vos llegás a Jutland, que es la parte continental de Dinamarca. Muchachos, no se entienden. O sea, no se entienden el uno con el otro. Pero todos dicen, esto es danés. Y lo de Jutland es Claro. un dialecto del danés. Entonces, es muy loco que agarran y digan eso. Cuando el danés de Jutland tiene muchas más diferencias con el danés de Sealand que el catalán con el valencià. Pero el catalán y el valencià son dos idiomas separados y los dos del danés son dos dialectos. Al final de cuentas termina eso. Si hay una autoridad central que dice, no, papá, vos no sos ningún dialecto, vos hablas mi idioma. Claro, ¿Entendés? somos parte de lo mismo. Claro, o si hay rivalidad lo suficiente como para decir, no, nosotros somos dos idiomas separados y a mí que me vengan a buscar, ¿me entendés? Sí. Y ahí es donde viene esta pertenencia cultural, histórica y demás, pero bueno, nada, al final un término de una decisión política también.
Bueno, Claro, hay un tipo de idioma también que podemos tocar otro día, que son los idiomas de diseño, digamos, que han sido desde el principio diseñados con el objetivo de representar cierta cosa o hablar de cierta manera. El esperanto se me viene a la cabeza. El Esperanto, sí. El jeringoso, si querés. No, es que el jeringoso es lo he tratado de pensar, es como una trampita eso. Le tiraba Sí. a mi colega acá, a mi amigo le quería enseñar a hablar jeringoso. Pero Le dan bueno, un son poquito de idiomas pan, que no surgieron como la evolución natural de la comunicación, sino que fueron diseñados así. Creo que la parte escrita del coreano también es de diseño, me parece. Bueno, hay el cirílico del ruso, fue inventado por dos hermanos búlgaros, en realidad. En ese momento Bulgaria estaba bajo el dominio del imperio ruso, porque ellos querían tener su propio alfabeto. Ujú. Entonces no querían tener el alfabeto latino. Y nada, el alfabeto eso fue una convención. De hecho, esto es lo que te digo. Se lo pidieron a dos hermanos búlgaros que lo diseñaran y así fue. Ujú. Bueno, sí, está bien. Y el mandarín genérico, simplificado que hablan todos, también es medio... Agarremos Sí, las palabras más fáciles de creo que todos los habíamos chinos y Creo armemos que habíamos uno. hablado del tagalog, ¿no? Sí, Habíamos sí, hablado sí, del sí. filipino la última vez. Sí, le Sí. hablaste. Bueno, es esta necesidad de encontrar cierta estandarización Claro. en los tiempos en los que vivimos, porque si no se complica un montón. Y yo, incluso cuando enseño español, vos fíjate que nosotros en la escuela, por lo menos yo lo aprendí así, y probablemente ustedes también, nosotros aprendíamos el tú y el vosotros, Ujú, pero sí. no lo usábamos. Al pedo. Bueno, lo que pasa es que es este esfuerzo de tratar de decir, primero que es, como diría, qué vocación de colonia, ¿no? Claro, un poquito de cultura hispana. Bueno, pero a la vez nosotros tenemos una fuerte relación con la península ibérica y un montón de los textos y de las producciones culturales que consumimos vienen de ahí. Entonces, hoy tengo una amiga española que me dijo, ¿y vos? Y yo le dije, me hiciste el día, hermana, con eso. Entonces, en un momento va y vuelve, ¿me entendés? Yo no creo, ellos definitivamente no aprenden el vos en la escuela, pero lo loco es que nosotros no lo aprendemos en la escuela tampoco. Nosotros no aprendemos a conjugar los verbos con vos en la escuela, lo aprendemos con tú y con vosotros. Hay una región de Entonces, España que habla de vos, Andalucía, alguna de esas. Sí, uno de los del sur sí también dicen el vos. Sí, sí. Y se usa también en Colombia, Sí. se usa obviamente en Uruguay. Sí, es En muy Perú, interesante. también lo usan. Es muy interesante, por ejemplo, en los uruguayos, ¿no? En ese sentido, hablando de esto, ¿no? Sí, bueno, los uruguayos es lo que, como todo lo que nosotros siempre, cuando no sabemos de quién es y nos los queremos robar, decimos que es rioplatense. El castellano rioplatense se asimila con, sobre todo, el que tiene que ver con Buenos Aires, capital y provincia, tanto como con el uruguayo. O sea, ahí volvemos, en términos de jerga, en términos de un vocabulario específico o del acento, tiene mucho más que ver el castellano de Buenos Aires capital con el de Montevideo o con el de Uruguay en general que con el de Córdoba o el de Jujuy. Ujú. Claro. Nada, establecer esas líneas divisorias son una decisión política. ¿Entendés? Como decir, bueno, hasta acá llega y muchas veces los países han hecho un esfuerzo para que esas líneas en los lugares en donde son menos tangibles se marquen con más fuerza. Por ejemplo, los daneses y los suecos, en términos escritos no hay problema, se entienden, todos los escandinavos. Pero en términos orales les cuesta mucho. Un danés de Copenhague entiende mucho más y se entiende mucho más con un sueco de Estocolmo, que queda lejos, a un sueco de Malmö que literalmente queda cruzando el puente. Sí. La entonación y el dialecto de Malmö, que está del otro lado de Copenhague, pero literal, o sea, cruzar el puente. El puente ¿Entienden Oresud, mucho algo menos? así, ¿no? No, el de Oresud está para... Sí, claro, sí, el puente ese. Que es el que puente y Cuando túnel. cruzas el puente, sí, es un túnel. Tiene una parte puente y después va por abajo túnel. Y cuando cruzas el túnel, se entiende, o sea, como cruzas de barrio y te entiende menos que con el que está a, no sé, 5.000 kilómetros. Mirá, Que es una tremendo. locura, pero bueno, por eso hay una decisión ahí de decir, no, yo sueco y yo hablo sueco, entonces esa dinámica... Como que ahí están poniendo el límite. digamos, se Estás tiranizó. cruzando de país. Estás cruzando de país, acá se habla sueco.
¿no? Es como Claro, que... claro. Entonces, esa dinámica se espiraliza y es muy loco. Todos estos fenómenos que se dan ahí, de cómo se generan los dialectos, los acentos, de dónde vienen. El acento cordobés, por ejemplo, es una mezcla entre los acentos que tenían las etnias locales y todos los andaluces que recibimos nosotros en Córdoba, que fueron muchos, desde la época de las colonias. Y de ahí viene aparentemente también el sentido del humor. Entonces, esa tonada y ese sentido vienen tanto porque vinieron un montón de andaluces que son los jodones de España y las tribus nuestras nativas aparentemente también eran muy jodonas. Así Bien. que se mezclaron lo mejor de los dos mundos y O salió lo nuestro peor. acento. Lo peor. Lo mejor o lo peor. Y aquí estamos, chichaco, ¿qué le vamos a hacer? Ah, Bueno, Fede, genial. Muy bueno. Nos tenemos que despedir. Ya nos hemos sí, excedido. sí, sí, sí. Nos encontraremos la semana que viene con algo más geopolítico, entiendo yo, quizás. Lo que yo le decía, para que no nos pisemos, porque sé que hacemos una semana uno y otro, y como la semana pasada fue cultural y esta semana tendría que ser político, lo que les proponía, si les parece, es hablar del Día de los Muertos, porque es una tradición que va a muchos lugares del mundo, de culturas que no tenían conexión entre sí, y que, como qué sé yo, la azteca y la báltica, y que lo celebran. Es muy loco para mí pensar que se celebra el Día de los Muertos en la misma fecha, de vuelta, entre culturas que nada tenían que ver, que no se conocían, y bueno, y cómo son las tradiciones en distintos lugares. Así que, porque cae para la fecha, si les parece, podemos hablar de eso. Buenísimo. Bueno, Fede, que tengas una buena semana. Y Dale. nos reencontramos el lunes que viene, entonces. Dale, dale. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, hablamos con Federico Jaime.